Era un atardecer cargado de nubes pesadas y el aire húmedo que precede a las tormentas, cuando en el pequeño pueblo de Siloxochitlán comenzó a correr un rumor que atravesó las callejuelas empedradas como un susurro macabro. Los ancianos lo advertían con miradas nerviosas, los niños dejaban de jugar y se refugiaban en sus casas, y las mujeres cerraban las ventanas con un gesto urgente en sus manos temblorosas. Había sido vista de nuevo. Algunos decían haberla oído por las riberas del río que bordeaba el pueblo. Otros aseguraban haber sentido su presencia en sus sueños, una figura espectral de vestido blanco, con un llanto tan desesperado que ponía los pelos de punta. Era la Llorona. El lamento que nunca termina. Pero la historia de cómo esa alma atormentada comenzó a vagar por las noches está envuelta en misterios oscuros que nadie quiere recordar. En el corazón del relato se encuentra María, una joven de extraordinaria belleza. Nació en una humilde casa junto al río, en los tiempos donde la colonización española apenas comenzaba a echar raíces. Era la hija más querida de su familia, una madre dedicada y un padre que trabajaba el campo con orgullo. María creció en medio de los murmullos del río, escuchando las viejas leyendas aztecas que su abuela narraba junto al fuego, y observando las estrellas que reflejaban las historias olvidadas de dioses caídos. A medida que María crecía, su belleza comenzó a ser conocida más allá de los límites del pueblo. Todos los hombres la deseaban, y las mujeres la observaban con envidia. Pero su corazón lo conquistó un caballero español, don Alonso, que llegó al pueblo con promesas de riqueza, poder y una vida más allá de las fronteras que María conocía. Don Alonso, con su porte regio y su sonrisa encantadora, parecía ser el sueño de cualquier joven. Pero detrás de sus ojos, María nunca supo ver la oscuridad que se escondía. Para él, ella no era más que una joya más en su colección, una pieza que le aportaba poder y admiración entre sus iguales. El matrimonio fue rápido, lleno de promesas y bendiciones. La joven pareja vivía en una casa grande, lejos del río, con servidumbre y tierras a su disposición. Todo parecía perfecto en el exterior. Pero como las tormentas que acechan en silencio, los verdaderos problemas no tardaron en manifestarse. Don Alonso, una vez que había saciado su deseo por María, comenzó a alejarse. Los rumores en el pueblo hablaban de su infidelidad con mujeres de la capital, y sus largas ausencias se volvieron constantes. María, desesperada por el dolor, buscaba refugio en sus hijos, dos pequeños que eran su único consuelo en ese matrimonio vacío. Sin embargo, la semilla de la locura ya había comenzado a crecer en su corazón. Una tarde, cuando el sol se hundía detrás de las montañas y una extraña calma se posaba sobre el pueblo, María caminó hasta la orilla del río. El agua se movía lentamente, y el sonido que emitía era casi hipnótico, como un lamento ahogado en sus entrañas. Esa noche, algo oscuro y ancestral despertó en el alma de María. Poco después, don Alonso regresó al pueblo, pero esta vez no vino solo. Traía a otra mujer, una española noble, con quien pensaba establecerse definitivamente. María lo observó desde las sombras cuando entró al pueblo con su nuevo amor. El desprecio en los ojos de don Alonso fue como una daga en su corazón. Aquella noche, los gritos de María resonaron en su casa vacía. Nadie acudió. Nadie quería escuchar. El dolor que llevaba acumulado durante años estalló en un acto que sellaría su destino para siempre. En un trance de locura, impulsada por una furia ciega y una tristeza insondable, María tomó a sus dos hijos y los llevó al río. Las aguas brillaban bajo la luz de la luna, y el viento soplaba como un lamento de almas perdidas. La voz de la corriente la llamaba, susurrando promesas de alivio, y en un arrebato de desesperación, María sumergió a los niños en el agua. El silencio que siguió fue desgarrador. Los cuerpos inertes de sus hijos flotaban en el río, y María, al darse cuenta del horror de lo que había hecho, cayó de rodillas en la orilla. Pero el río no perdona, y mientras el agua se tragaba los cuerpos de los pequeños, algo en María se rompió para siempre. Cuando los aldeanos encontraron a María al día siguiente, estaba completamente sola. Su rostro era una máscara de desesperación y su mirada, vacía. No dijo ni una palabra. Nadie sabía qué había ocurrido, pero los rumores no tardaron en comenzar.
Las malas lenguas decían que el río había reclamado a los niños como parte de un oscuro pacto. Otros aseguraban haber escuchado el llanto de una mujer en la noche. El destino de María no fue menos trágico. Se sumergió en una profunda locura y vagó sin rumbo durante semanas, buscando a sus hijos en las aguas, llamándolos con un lamento que helaba la sangre de quienes lo oían. Finalmente, una mañana, su cuerpo fue encontrado flotando en el mismo río que había visto la muerte de sus hijos. Pero el pueblo sabía que su alma no descansaría en paz. A partir de esa fatídica noche, el río se convirtió en un lugar prohibido, especialmente al caer la oscuridad. Los ancianos contaban que, en las noches más frías y solitarias, se podía escuchar el llanto de María, ahora convertida en la Llorona. Su espectro deambulaba por las orillas, llamando a sus hijos, buscando venganza por la traición de su marido y condenada a llorar por la eternidad. Los que se atreven a acercarse al río en esas noches hablan de una figura blanca que se desliza entre la niebla, de un lamento desgarrador que corta el aire y hace que los huesos tiemblen. Algunos afirman haber visto sus ojos vacíos, sus manos delgadas y frías extendiéndose hacia ellos, suplicando ayuda, pero en el fondo de su mirada hay un odio profundo por todos aquellos que aún están vivos. Cada cierto tiempo, un niño del pueblo desaparece misteriosamente. Siempre es cerca del río. Las madres saben que la Llorona lo ha reclamado, y rezan para que sus hijos no sean los próximos en caer bajo el hechizo de su lamento. Pero en el fondo, todos saben que es inútil. La maldición de María seguirá viva mientras el río corra y mientras su llanto resuene en la oscuridad. Corría el siglo XVI en la Nueva España, un territorio recién conquistado, donde los ecos de una civilización caída aún resonaban en las montañas y los valles. Los indígenas mexicas, derrotados pero no silenciados, hablaban en voz baja sobre los antiguos dioses, los sacrificios que habían hecho y las almas que vagaban entre los vivos. En ese entonces, la ciudad de Tenochtitlán ya no existía como tal, lo que quedaba era una mezcla de ruinas y construcciones coloniales emergentes, que se levantaban sobre la sangre y la historia de aquellos que habían sido sacrificados en nombre de los dioses antiguos. Fue en ese mismo entorno, donde las aguas del lago Texcoco se confundían con la niebla al caer la noche, que comenzaron los rumores sobre una mujer cuyo lamento perforaba la oscuridad. Se decía que al filo de la medianoche, cuando la luna llena se elevaba en lo alto, un llanto desgarrador cruzaba las calles vacías. Nadie sabía de dónde venía, pero todos lo reconocían. Era el grito de una madre que había perdido lo más preciado, un lamento que retumbaba en las paredes de piedra y en los corazones de quienes lo escuchaban. María era su nombre. Una joven indígena de una belleza tan pura que muchos la comparaban con las mismas deidades que sus ancestros adoraban. De piel morena, ojos negros profundos y cabello largo que caía como un manto de noche sobre sus hombros, María tenía una gracia natural que atraía la atención de todos a su alrededor. Pero su vida no había sido fácil. Su familia, antaño noble dentro de su propia cultura, había caído en desgracia tras la llegada de los españoles, y María, como muchas otras, se vio obligada a servir en las casas de los conquistadores. Fue en una de esas casas donde conoció a don Fernando de Alcázar, un joven hidalgo de noble cuna que había llegado a la Nueva España con la promesa de tierras y riquezas. Fernando, un hombre ambicioso y encantador, pronto quedó cautivado por la belleza exótica de María. Aunque ella era de origen humilde, su porte y gracia no pasaron desapercibidos. Pronto, las miradas de Fernando se convirtieron en palabras, y las palabras en promesas que juraban un amor eterno. María, inocente y crédula, cayó presa de sus encantos. Pasaron los meses, y el romance entre ambos floreció en secreto, escondido de los ojos de la sociedad colonial, que nunca habría permitido tal unión. A pesar de las barreras culturales y sociales, María se entregó por completo a Fernando, soñando con un futuro juntos. Y así, llegaron los hijos, dos pequeños que María consideraba el centro de su vida. Creyó, con todo su corazón, que Fernando cumpliría sus promesas y que un día sería reconocida como su legítima esposa. Pero Fernando tenía otros planes. Aunque su pasión por María era real, nunca tuvo la intención de casarse con ella. Un hombre de su linaje no podía deshonrar a su familia uniendo su destino a una indígena, y mucho menos en público. Mientras María soñaba con una vida en común,
Fernando se preparaba para casarse con una joven española de alta alcurnia, un matrimonio que lo consolidaría como un hombre de poder en la Nueva España. Cuando la noticia llegó a María, su mundo se desmoronó. En medio de una tormenta que azotaba la ciudad, corrió hacia la casa de Fernando, esperando una explicación, una palabra que la salvara del dolor que sentía. Pero lo que encontró fue una burla cruel. Fernando, vestido con su mejor gala, le confirmó que su amor había sido una ilusión, una aventura pasajera. En ese instante, algo dentro de María se rompió. Desesperada, humillada y llena de ira, corrió hacia el río que serpenteaba cerca de la ciudad. El viento rugía, la lluvia caía en torrentes, y en sus brazos llevaba a sus dos hijos, aún inocentes de la tragedia que estaba por desatarse. En un arrebato de locura, de un dolor tan profundo que no podía ser contenido, María hundió a sus propios hijos en las aguas del río, ahogándolos mientras sus gritos se mezclaban con el rugido de la tormenta. Cuando la realidad de su acto la golpeó, fue demasiado tarde. Sus hijos, las únicas almas que la habían amado sin condición, yacían inertes en el agua. La culpa, la desesperación y la angustia se apoderaron de ella. Con un último lamento que retumbó en los cielos, María se arrojó al río, esperando reunirse con sus hijos en la muerte. Pero la muerte no le ofreció paz. Al contrario, su alma quedó atrapada en un limbo, condenada a vagar por la eternidad buscando a sus hijos, llorando por ellos y por el error irreparable que había cometido. Con el tiempo, los lugareños comenzaron a contar historias sobre una figura espectral que vagaba por las noches cerca de los ríos, siempre llorando, siempre buscando a sus hijos. Aquellos que escuchaban su lamento decían que se les erizaba la piel y sentían un frío mortal que los paralizaba. Algunos aseguraban haber visto su figura flotando sobre las aguas, con su vestido blanco manchado de barro y su rostro oculto tras una melena negra y empapada. Pasaron los siglos, pero la leyenda no murió. En cada generación, alguien aseguraba haber escuchado el lamento de la Llorona, su grito inconfundible, ¡ay, mis hijos! Pero lo que pocos sabían era que este lamento no era solo una advertencia o una expresión de dolor. La Llorona buscaba algo más. No solo quería encontrar a sus hijos, quería reemplazarlos. Una noche, un grupo de niños jugaba cerca del río, desobedeciendo las advertencias de sus padres. Eran tiempos modernos, y las leyendas, aunque temidas, no se tomaban con la misma seriedad. Los niños corrían y reían, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. De repente, uno de ellos se detuvo. Un frío intenso le recorrió la espalda, y en la distancia, entre la niebla que comenzaba a levantarse, escuchó un gemido bajo, apenas perceptible. ¿Escuchaste eso?, preguntó al resto del grupo. Pero los demás solo rieron, burlándose de su miedo. Sin embargo, el niño insistió. Hay algo ahí, dijo señalando hacia el río, donde las sombras se movían de manera inquietante bajo la luz de la luna. Uno por uno, los niños comenzaron a callar. El gemido se hizo más fuerte, más claro, hasta que finalmente se convirtió en un grito desgarrador que hizo que todos los pelos de sus cuerpos se erizaran. ¡Ay, mis hijos!, resonó en el aire, y entonces la vieron. Entre la niebla, una figura alta y delgada, vestida de blanco, avanzaba lentamente hacia ellos. Su rostro no se distinguía, pero podían ver el brillo de sus ojos, dos orbes oscuros y vacíos que los miraban fijamente. El pánico se apoderó del grupo, y uno de los niños, el más pequeño, comenzó a llorar. «¡Corre!», gritó uno de los mayores, pero era demasiado tarde. La Llorona extendió sus brazos hacia ellos, y en un instante, el río se alzó como si estuviera vivo, envolviendo a los niños en un abrazo frío y mortal. Sus gritos de terror se ahogaron en el agua mientras la figura fantasmal desaparecía, dejando tras de sí solo silencio. Los padres, al no encontrar a sus hijos, organizaron una búsqueda. Pero lo único que hallaron fueron sus pequeñas ropas flotando en la orilla del río. Desde entonces, nadie se atrevió a acercarse a las aguas después del anochecer, pues todos sabían que la Llorona seguía buscando, y que su lamento nunca terminaría. Cientos de años han pasado desde la tragedia de María, pero su alma sigue vagando, atrapada en un ciclo eterno de dolor y desesperación. Cada noche, su grito resuena en las sombras, buscando a los hijos que nunca volverá a encontrar, y quienes lo escuchan saben que deben huir,
porque una vez que la Llorona pone sus ojos en ti, no hay escapatoria. Los antiguos decían que el alma de la Llorona estaba condenada por los dioses a pagar por su pecado y que nunca encontraría descanso. Otros creen que su maldición es más antigua, que fue una de las elegidas por los dioses mexicas para ser una guía entre los muertos, pero que desobedeció su destino. Sea cual sea la verdad, lo único que se sabe con certeza es que su lamento seguirá resonando por la eternidad, arrastrando a todos aquellos que tengan la desgracia de escucharla al mismo destino que sus hijos. Su historia es un recordatorio del poder de la culpa, del dolor y de las decisiones fatales. Pero también es un eco de una tierra que ha visto demasiado sufrimiento, una tierra donde las almas nunca encuentran verdadera paz y donde las leyendas